Prepárense para una bomba que sacude los cimientos de la narrativa oficial. Lo que estamos a punto de desvelar es una revelación trascendental, una auténtica fractura en el discurso monolítico que ha dominado la cobertura de este conflicto durante los últimos años. Un giro absolutamente inesperado, de esos que redefinen por completo no solo la percepción de un evento, sino el curso mismo de la historia reciente, acaba de redefinir el conflicto más grande y trascendental de esta década, aquel que ha tenido repercusiones económicas, sociales y geopolíticas a escala global. Vladimir Putin, el líder que ha gobernado Rusia con puño de hierro y una estrategia inquebrantable, en un movimiento que, sin exagerar, nadie, absolutamente nadie en los círculos diplomáticos, de inteligencia o de análisis geopolítico vio venir, ha ofrecido garantías de seguridad plenas, explícitas e incondicionales a el país vecino a Rusia. Este acto no es un simple gesto diplomático. Representa un desmantelamiento frontal y público de su propia justificación fundamental para el inicio de la guerra, invalidando años de retórica y presentándose ante el mundo como un actor dispuesto a reescribir su propio guión. Esto, mis estimados, no solo es un cambio de rumbo, lo cambia todo, desde la interpretación de los eventos pasados hasta la proyección de los escenarios futuros, marcando un antes y un después en esta confrontación. Las implicaciones son vastas y profundas, afectando la estabilidad regional y el equilibrio de poder global. Es un reconocimiento tácito, aunque no explícito, de que las condiciones han cambiado drásticamente, forzando al Kremlin a abandonar, al menos superficialmente, sus ambiciones maximalistas y a buscar una salida que, paradójicamente, se asemeja a las condiciones que desea combatir. La implicación es que la visión original de Moscú sobre la neutralidad del país vecino y su no adhesión a alianzas militares occidentales, piedra angular de su justificación para la intervención, ha sido subvertida por sus propias acciones y ahora por esta sorprendente oferta. Se diría que el mismo Putin está dando un giro de 180 grados, sugiriendo una urgencia que no se había percibido hasta ahora, una necesidad imperiosa de poner fin a una situación insostenible. Esta oferta no es un signo de paz, sino una señal de agotamiento y un intento desesperado por remodelar la narrativa a su favor, mostrando una flexibilidad que en el pasado habría sido inimaginable, incluso herética, para la línea dura del Kremlin. La cúpula militar y los halcones nacionalistas en Rusia deben estar digiriendo esta noticia con incredulidad y resentimiento, pues socava años de sacrificios y una visión de un mundo ruso unificado bajo la hegemonía de Moscú. Es un momento decisivo que desafía a todas las previsiones de los expertos y analistas. Pregunta a ustedes, la columna vertebral de nuestra comunidad de análisis crítico, ¿de dónde nos están viendo ahora mismo? Queremos sentir esa conexión global. Escriban la ciudad y el país en los comentarios. Su participación nos nutre y nos ayuda a entender la amplitud de nuestro impacto. El origen de esta asombrosa propuesta se remonta a un evento de alto perfil, una de las reuniones más escrutadas de los últimos tiempos. El primer encuentro directo entre Donald Trump y Putin, una cita que ya en su momento generó ríos de tinta y especulaciones sobre posibles acuerdos secretos y afinidades personales. Fue durante ese cónclave, en medio de la habitual opacidad que rodea las conversaciones de alto nivel entre líderes con reputaciones tan contrastadas, donde el líder ruso supuestamente declaró su inquebrantable disposición a ofrecer garantías de seguridad a la nación en la frontera. Este hecho, al ser revelado por fuentes cercanas a las negociaciones, es más que sorprendente. Es genuinamente desconcertante y para algunos, francamente contradictorio. ¿Por qué? Porque contradice de manera flagrante, directa y categórica la narrativa original, el fundamento ideológico y la principal justificación esgrimida por el Kremlin para invadir y mantener la guerra. Evitar que el país vecino a Rusia se convirtiera en una anti-Rusia, una entidad hostil, militarmente fuerte y alineada con Occidente, que representaría una amenaza existencial para la seguridad y la influencia geopolítica de Moscú
en su esfera de influencia histórica. Si la amenaza era la existencia misma de una entidad hostil en su frontera, una nación que supuestamente estaba siendo desnazificada y desmilitarizada para garantizar la seguridad rusa, ¿cómo puede ahora Putin ofrecerle seguridad garantizando su integridad territorial y presumiblemente su soberanía? Esta aparente incoherencia es un desafío directo a la lógica de la operación militar especial. El analista de cabecera, una figura reconocida por su rigor, su escepticismo ante las narrativas oficiales y su profunda comprensión de la política rusa, no lo puede creer, calificándolo de un giro copernicano, un signo de desesperación sin precedentes, o de una estrategia tan intrincada que raya en lo incomprensible para el observador externo. La dicotomía entre la retórica inicial y la oferta actual es tan evidente que socava cualquier pretensión de coherencia en la política exterior rusa y en la justificación de un conflicto que ha costado miles de vidas y miles de millones. Además, y esto añade otra capa de complejidad y sorpresa a la situación, Putin ahora parece dispuesto, incluso ansioso por la forma en que ha sido filtrado a la prensa, a reunirse directamente con el presidente de la nación en la frontera, Volodymyr Zelensky, para discutir intercambios territoriales concretos. Un eufemismo diplomático que, en este contexto, implica la potencial cesión de vastas extensiones de tierra que han sido ocupadas por las fuerzas rusas o por formaciones paramilitares prorrusas. Lo más notable de esta disposición es que se plantea sin la presencia mediadora, o al menos no oficialmente reconocida, de Donald Trump o de cualquier otra figura internacional. Esto sugiere que Moscú podría estar buscando una vía de negociación directa con el país vecino, quizás para evitar la influencia externa de otros actores como la Unión Europea o Estados Unidos, o para acelerar un acuerdo que le sea favorable antes de que la situación en el campo de batalla o en el frente interno se deteriore aún más. Esta preferencia por el diálogo bilateral, después de años de rechazo a negociar directamente con Zelensky, marca un cambio significativo en la estrategia diplomática rusa. En los últimos meses, hemos sido testigos de un fenómeno discursivo notable y silencioso en los medios controlados por el Kremlin. Los términos clave que saturaban los medios oficiales rusos, como desnazificación y desmilitarización, pilares fundamentales de la justificación ideológica de la operación militar especial y utilizados hasta el hartazgo para demonizar al gobierno del país vecino, han desaparecido por completo de la agenda pública del Kremlin y de la retórica de sus portavoces más influyentes. Esta omisión no es accidental, es una señal innegable y contundente de un cambio de narrativa, un viraje estratégico que es más que un simple ajuste semántico. Es un abandono de la base ideológica inicial de la guerra, una admisión tácita de que esos objetivos, o bien no son alcanzables, o ya no son la prioridad principal. La sociedad rusa, que ha soportado estoicamente las penurias económicas, las restricciones a las libertades civiles y las crecientes bajas impuestas por el conflicto, por primera vez en 4 años, parece estar preparada, incluso anhelante, para el fin del conflicto. Esto no es un detalle menor, es un dato crucial que revela el desgaste interno. A pesar de la dictadura, de la férrea censura de la información y de la omnipresente propaganda estatal que ha intentado mantener la moral y el apoyo al régimen, el hartazgo es palpable. El deseo de normalidad, de estabilidad económica y de un futuro predecible empieza a pesar más que las promesas grandilocuentes de una victoria total y de la restauración de la grandeza imperial. Las encuestas, aunque inevitablemente manipuladas para mostrar un alto apoyo al régimen, y la proliferación de conversaciones subterráneas en redes sociales y círculos privados, muestran una creciente fatiga bélica y una preocupación por el coste humano y económico de la guerra. La paciencia del pueblo, un recurso que el Kremlin ha explotado hábilmente durante décadas, está llegando a su límite, convirtiendo la paz en una aspiración cada vez más fuerte y vocal, incluso en un sistema autoritario. Pregunta a ustedes, la audiencia que nos otorga su valioso tiempo y atención. Mándenos un saludo en los comentarios.
¿Desde qué ciudad o país nos están sintonizando? Nos encanta saber hasta dónde llega nuestro mensaje y la diversidad de nuestras audiencias. Es un recordatorio de nuestra comunidad global. ¿Por qué este cambio drástico importa ahora, en este preciso momento de la historia? Porque la oferta de Putin, a pesar de su aparente benevolencia y su fachada de mano tendida, no es bajo ningún concepto un gesto de buena voluntad desinteresado o un acto de altruismo genuino. No es así, y sería ingenuo, incluso peligroso, interpretarlo de esa manera. Es, en su esencia más pura, un movimiento intrínsecamente pragmático, la manifestación visible de una estrategia calculada y fría, producto directo de una combinación explosiva de alta presión interna dentro de la Federación Rusa y limitaciones militares innegables y cada vez más evidentes en el campo de batalla, donde las fuerzas rusas han encontrado una resistencia mucho mayor de lo esperado. Rusia, a pesar de su tamaño, su vasto arsenal nuclear y su aparente poderío, ha alcanzado un techo ineludible en sus capacidades bélicas sin recurrir a una movilización a gran escala y total de su población y recursos económicos. Este punto de inflexión es crítico. El suministro de municiones, la rotación de tropas experimentadas y la capacidad de lanzar ofensivas significativas se ven severamente comprometidas sin un aporte masivo de personal y material. Una movilización masiva, la incorporación forzosa de cientos de miles de reservistas o ciudadanos, sería una medida políticamente explosiva para Putin, un riesgo incalculable y extremadamente peligroso para la estabilidad de su régimen. Podría desencadenar un descontento social generalizado, afectaría drásticamente la economía al retirar fuerza laboral clave de sectores productivos y minaría aún más la legitimidad de un liderazgo que ha prometido estabilidad y victorias rápidas, no una guerra de desgaste que demanda sacrificios crecientes de la población civil. La sombra de una rebelión interna, aunque sea menor, o de una caída drástica en la popularidad y la obediencia, es un fantasma que el Kremlin no puede ignorar, especialmente después de episodios de inestabilidad interna, como el breve motín de Wagner. El país vecino a Rusia, por su parte, se encuentra en una situación igualmente desesperada, acorralado entre la devastación de la guerra, que ha arrasado ciudades enteras e infraestructuras vitales, y la necesidad imperante de garantizar su supervivencia a largo plazo. Si esta nación se ve obligada a autogarantizar su seguridad de forma autónoma, sin el respaldo militar y financiero continuo de sus aliados occidentales, un apoyo que ha sido crucial para su supervivencia hasta ahora, se enfrentará a una carga económica insostenible. Tendría que destinar como mínimo un 8% de su Producto Interno Bruto, PIB, a gastos militares, una cifra astronómica que dejaría exánime cualquier otro sector de la economía. Imaginen esa cifra en términos reales. 8% de toda la riqueza que produce una nación, desviada anualmente hacia la defensa en lugar de la salud, la educación, las infraestructuras o la inversión productiva. Esto haría casi imposible cualquier vislumbre de una recuperación económica significativa, hundiendo a la nación en una situación de estancamiento crónico, pobreza endémica y dependencia externa casi total. No hay margen para errores ni para malversaciones. Cada decisión económica tendría consecuencias existenciales y repercutiría directamente en la vida de millones de ciudadanos. La prosperidad, un anhelo fundamental para cualquier nación que sale de un conflicto devastador, simplemente se esfuma, dejando un futuro de austeridad draconiana y reconstrucción interminable que podría tardar décadas en materializarse. Este panorama de agotamiento mutuo y de consecuencias económicas catastróficas para ambos bandos es lo que impulsa los nuevos movimientos en el tablero geopolítico, forzando a los actores a considerar opciones que antes habrían sido impensables. La diplomacia, en este caso, no nace de la buena voluntad, sino de la cruda necesidad y la imposibilidad de una victoria absoluta. ¿Qué debemos verificar meticulosamente en el próximo episodio de nuestro análisis profundo? El porcentaje exacto y la tendencia del apoyo a Putin entre los jóvenes rusos.
Este segmento demográfico es clave para el futuro del país y podría ser un indicador temprano de cambios sísmicos en la estabilidad del régimen, ya que son menos susceptibles a la propaganda tradicional y tienen acceso a otras fuentes de información. La supuesta flexibilidad demostrada por Putin, esa repentina disposición a ofrecer garantías de seguridad o a sentarse a la mesa de negociaciones con Zelensky, no es un indicio de debilidad moral, un cambio de corazón o un súbito arrepentimiento por las acciones pasadas. Es, por el contrario, una cruda, ineludible y pragmática realidad militar y política. El líder ruso simplemente no puede, bajo las circunstancias actuales y con los recursos disponibles sin una escalada drástica y arriesgada, lograr una victoria militar decisiva que le permita imponer sus términos por completo en el campo de batalla y dictar las condiciones de paz. La prolongación del conflicto sin una victoria clara agota los recursos militares y económicos, erosiona el apoyo interno y expone las vulnerabilidades militares de Rusia ante el mundo, minando su reputación de potencia invencible. Y eso, lo reitero una vez más porque es el punto medular de este análisis, es un veneno político que podría socavar su régimen desde dentro, generando descontento en la élite, en los círculos militares e incluso entre la población que ha sido adoctrinada con la idea de una Rusia fuerte y victoriosa. Mientras tanto, en este complejo juego de ajedrez geopolítico que abarca continentes y afecta a millones de personas, Donald Trump, con su estilo inconfundible, su enfoque transaccional y su priorización de los intereses personales sobre los colectivos, juega como siempre, solo para su lado. Su retorno a la palestra política y su potencial influencia en un segundo mandato presidencial convierte cada declaración y cada acción en una herramienta calculada para sus propios fines, ya sean electorales, económicos o de prestigio personal, no para la consecución de una paz genuina o desinteresada en el este de Europa. Su capacidad para influir en el presidente de la nación en la frontera es innegable, una palanca que utiliza con maestría para sus propios intereses electorales y geopolíticos, ofreciendo posibles soluciones que lo posicionen como un hacedor de paz global, cuando en realidad sus motivaciones son egoístas. El analista principal de nuestro equipo lo tiene meridianamente claro, sin lugar a dudas, y lo expresó con una lucidez contundente que no deja espacio a la ambigüedad. Donald Trump juega, naturalmente, para el lado de Donald Trump. Sería extraño lo contrario. Parece tristemente que el destino de millones de vidas inocentes, el futuro de una región entera y la estabilidad de un continente están en manos de intereses personales y ambiciones políticas desmedidas, no de altruismo o de un sincero deseo de estabilidad global. Es una farsa calculada, un espectáculo montado, donde la paz es solo otra ficha de negociación en un juego mucho más grande de poder y autopromoción. La desilusión y el cinismo son sentimientos comprensibles y casi inevitables ante esta cruda realidad de la política internacional. La idea de que un conflicto tan brutal pueda ser un mero peón en una campaña electoral es descorazonadora. ¿A quién de los analistas o medios que cubren el conflicto del este de Europa le confían más para obtener información veraz y sin sesgos? Nombren uno en los comentarios. Su opinión es valiosa para nuestra comunidad y ayuda a identificar fuentes de información confiables en un mar de desinformación. Para comprender la magnitud de la desconfianza actual, es imperativo que recordemos el trágico precedente del Protocolo de Budapest. Este acuerdo, firmado en 1934 por Ucrania, el país vecino a Rusia, Estados Unidos y el Reino Unido, prometía garantías de seguridad a la nación en la frontera, a cambio de la renuncia voluntaria a su vasto arsenal nuclear. Un arsenal formidable, el tercero más grande del mundo en aquel entonces, heredado de la Unión Soviética. Sin embargo, lo que se suponía que sería un compromiso vinculante de no agresión y respeto a la soberanía e integridad territorial de Ucrania, resultó ser un acuerdo fallido, una promesa rota de manera flagrante por una de las partes garantes,
demostrando la fragilidad de los compromisos internacionales cuando las potencias se desentienden de sus responsabilidades y priorizan sus propios intereses expansionistas. La violación del Protocolo de Budapest ha erosionado profundamente la confianza en la diplomacia multilateral y en la capacidad de las grandes potencias para garantizar la seguridad de naciones más pequeñas. La necesidad de garantías de seguridad serias y verdaderamente vinculantes para el país vecino a Rusia es más que evidente. Es una cuestión de supervivencia existencial para una nación que ha visto su soberanía y su integridad territorial vulneradas repetidamente. Pero, ¿qué significa eso en la práctica en el contexto geopolítico actual, después de la experiencia del Protocolo de Budapest y la invasión a gran escala? Implica el despliegue de más tropas extranjeras de naciones aliadas directamente en el territorio afectado, quizás de la OTAN, lo que Rusia consideraría una provocación directa, o el posicionamiento de armamento pesado, sistemas de defensa antimisiles de última generación o bases militares avanzadas en la frontera rusa, creando una zona de amortiguación militarizada que podría ser vista como una amenaza por Moscú. Este es un dilema prácticamente irresoluble, una cuadratura del círculo que encierra a todas las partes en una trampa de seguridad de la que es difícil escapar sin una escalada militar o concesiones dolorosas para alguna de las partes. Cualquier garantía que no sea lo suficientemente robusta y creíble será vista como una invitación a una futura agresión, una repetición del pasado, mientras que una garantía demasiado fuerte podría ser interpretada por Rusia como una provocación directa, llevando a una espiral de militarización y a una nueva carrera armamentística en la región. La verdadera seguridad no reside únicamente en las murallas físicas, sino en la capacidad de disuasión efectiva y, crucialmente, en los compromisos políticos vinculantes que sean respetados por todas las partes, algo que lamentablemente ha demostrado ser escaso. También para aquellos que depositan excesiva confianza en las defensas estáticas y en la inexpugnabilidad de las fortificaciones, piensen en la infame línea Maginot, una fortificación monumental, una proeza de la ingeniería militar de la época, supuestamente inexpugnable, que se extendía a lo largo de la frontera francesa con Alemania, diseñada para repeler cualquier ataque terrestre. Sin embargo, y la historia es cruel en sus lecciones, fue flanqueada con una facilidad asombrosa por las fuerzas alemanas a través de Bélgica durante la Segunda Guerra Mundial, convirtiéndose en un símbolo de la futilidad de las defensas fijas ante una estrategia adaptable, innovadora y audaz. La comparación con la línea Maginot surge en este contexto para desestimar la importancia o la efectividad a largo plazo de las fortificaciones defensivas que el país vecino a Rusia ha construido en la región del Donbass. Sugiere que, al igual que la Maginot, estas defensas son fácilmente superables por un adversario determinado y adaptable. Un mero espejismo de seguridad que no resolverá el problema fundamental de la agresión externa de una potencia superior. La verdadera seguridad en la guerra moderna no depende de la construcción de muros, sino de la movilidad, la tecnología, la inteligencia y la capacidad de disuasión creíble, además de una diplomacia efectiva. ¿Qué evento crucial, tal vez uno que ha volado bajo el radar, en el sector energético global, creen que ha sido subestimado por los medios de comunicación convencionales en relación con este conflicto? Nómbralo y explica brevemente por qué consideras que su impacto es mucho mayor de lo que se le ha dado crédito, y cómo podría redefinir el futuro del suministro energético mundial. ¿Qué nos espera ahora en este intrincado laberinto de intereses y conflictos, donde cada movimiento tiene repercusiones en cadena a escala global? El escenario más probable, y sin duda el peor de los desenlaces imaginables para el país vecino a Rusia, es una paz impuesta por la fuerza de las circunstancias, o por la presión de aliados que desean una solución rápida. Esta paz implicaría la dolorosa e irreversible cesión de una parte significativa de su territorio soberano, consagrando las ganancias territoriales de la agresión rusa
y sentando un precedente peligroso para futuras incursiones en otras regiones. Esta pérdida territorial que desmembraría la nación, sumada a la carga insostenible de un gasto militar inmenso y perpetuo, diseñado para protegerse de futuras e inevitables agresiones de un vecino que ha demostrado su falta de escrúpulos, estrangulará por completo su economía, dejándola asfixiada y sin capacidad de crecimiento sostenible. La ayuda externa, por muchos miles de millones de dólares o euros que sean prometidos y entregados por las naciones aliadas, no será ni remotamente suficiente para levantar a esta nación del abismo económico en el que se hundiría. Sería una especie de respiración artificial, no una cura. La inversión extranjera directa, vital para la recuperación, se evaporaría. La reconstrucción de la infraestructura devastada sería una quimera, y el nivel de vida de sus ciudadanos se deterioraría drásticamente, empujando a millones a la pobreza o a la emigración masiva. Otro escenario posible, aunque igualmente sombrío y lleno de advertencias para la estabilidad regional, es que Rusia, agotada por el esfuerzo bélico que ha drenado sus arcas y ha impuesto severas sanciones internacionales, con sus fuerzas armadas diezmadas y con una sociedad civil hastiada y desmoralizada que clama por el fin de los sacrificios, se vea forzada, por la pura presión de la inviabilidad interna y externa, a aceptar un cese de hostilidades. Sin embargo, en este escenario, la nación en la frontera se convertiría en una antirrusia aún más reforzada militarmente por Occidente. Una fortaleza defensiva en la frontera oriental de Europa, equipada con armamento moderno y entrenada por fuerzas de la OTAN, preparando inexorablemente el terreno para una futura y quizás inevitable confrontación de mayor escala. No sería un final real del conflicto, sino una pausa tensa y precaria, una tregua armada que mantendría la tensión geopolítica al límite, con ambos bandos preparándose para la próxima ronda. La paz sería solo un interludio entre guerras, un respiro para rearmarse y reconfigurar estrategias. La sociedad rusa, mientras tanto, ha vivido y sigue viviendo una realidad distópica, una especie de cuarentena de 25 años de vida totalitaria, un adiestramiento ideológico y de obediencia que se impone de manera sistemática y omnipresente a través de todos los canales de comunicación y educación controlados por el Estado, moldeando las mentes desde la infancia. Aquellas poblaciones que han sido anexadas por la fuerza, aquellas que no han pasado por este riguroso adiestramiento de la maquinaria estatal rusa, se convertirán en un problema inmenso y una carga económica y política formidable para el Kremlin. Su resistencia pasiva o activa, sus diferencias culturales y lingüísticas, su lealtad al país vecino original y la necesidad de mantenerlas bajo control a un alto coste militar y administrativo, drenarán aún más los recursos de un Estado ya tensionado, convirtiéndolas en un verdadero talón de Aquiles para el proyecto imperial ruso y una fuente constante de inestabilidad interna. La ocupación y asimilación forzada rara vez conducen a la paz y la prosperidad. Una pregunta más, para que continúe la interacción con nuestra valiosa audiencia. ¿Dónde se encuentran viendo este programa ahora mismo? Díganos su ciudad y país. Nos motiva enormemente saber que estamos llegando a los rincones más lejanos del globo con este análisis y construyendo una comunidad global de pensamiento crítico. El cinismo impregna cada capa, cada fibra de esta situación geopolítica, una red de engaños, intereses ocultos y ambiciones desmedidas. No hay héroes en este tablero, solo actores impulsados por intereses propios, estrategias egoístas y ambiciones desmedidas que sacrifican vidas inocentes en el altar del poder. Como sagazmente afirmó nuestro analista de cabecera, citando una antigua parábola oriental que resuena con una verdad intemporal: todos, por así decirlo, se han golpeado a sí mismos, se han autoinfligido heridas profundas y duraderas con sus propias acciones y decisiones impulsivas y miopes, y solo el mono sabio que se sentaba pacientemente en el árbol, observando el caos desde la distancia con una visión calculada y una paciencia estratégica, ha ganado verdaderamente.
Y en este caso, ese mono sabio, esa potencia emergente que capitaliza el agotamiento de otros y se posiciona estratégicamente en el nuevo orden mundial, resultó ser, sin la menor duda, la República Popular China. Mientras Rusia y Occidente, inmersos en una lucha de desgaste que consume vastos recursos económicos y humanos y que ha polarizado al mundo, se desangran lenta pero inexorablemente en este conflicto prolongado y devastador, la República Popular China emerge como la única superpotencia real en ascenso. Está consolidando su poder económico a través de nuevas rutas comerciales y acuerdos energéticos, su influencia tecnológica a través de la innovación y el control de cadenas de suministro globales, y su posición geopolítica dominante a través de una diplomacia silenciosa pero efectiva, todo esto sin disparar un solo tiro. Su ascenso se acelera a expensas de las potencias tradicionales, que están agotando sus reservas y dividiendo sus recursos. Es un final desolador para el resto del mundo, que ve cómo sus propias economías se resienten, sus recursos se agotan y la incertidumbre geopolítica se convierte en la nueva normalidad. La farsa de las negociaciones, las supuestas ofertas de paz, los eufemismos sobre intercambios territoriales y las cumbres de alto nivel son, en última instancia, solo una posición comercial. Son movimientos calculados, diseñados no para alcanzar una paz duradera y justa que beneficie a la humanidad, sino para el consumo interno, para trabajar con la opinión pública de cada país involucrado, para manipular las percepciones de sus propias poblaciones y mantener la legitimidad de sus acciones, justificando sacrificios continuos. Los líderes con una maestría maquiavélica que asusta, manipulan a sus pueblos a través de narrativas cuidadosamente construidas, sembrando desinformación, apelando a los instintos más básicos de nacionalismo, miedo y victimismo, y desviando la atención de los problemas internos. Esto nos obliga, a nosotros como analistas y a ustedes como audiencia crítica, a ver más allá de la propaganda oficial, a desconfiar de las narrativas simplistas que se nos venden y a buscar la verdad oculta entre las líneas y los silencios, en los gestos y en las omisiones. La vigilancia constante, el pensamiento crítico y la búsqueda activa de fuentes de información diversas y contrastadas son nuestra única defensa contra la manipulación y el adoctrinamiento. Ustedes, nuestra inteligente y perspicaz audiencia, imaginen que son el asesor principal, la mente estratégica detrás del líder de la nación en la frontera. Con la presión de la historia sobre sus hombros, con el peso de millones de vidas y el futuro de una nación en juego, ¿qué paso concreto y decisivo darían en los próximos 90 días para cambiar el rumbo fundamental del conflicto, para inclinar la balanza hacia la supervivencia, la prosperidad y la reconstrucción de su nación? Un solo paso, por favor, pero que sea estratégico, transformador y tenga el potencial de alterar fundamentalmente la dinámica actual. Compártanlo en los comentarios. Su visión es invaluable. El líder ruso, Vladimir Putin, una figura que durante años proyectó una imagen de invencibilidad, de astucia estratégica y de control absoluto sobre su destino y el de su nación, se encuentra ahora acorralado por las circunstancias, obligado a negociar en términos que antes habría despreciado como humillantes, y forzado a abandonar, al menos retóricamente, sus pretensiones originales de una victoria aplastante y una sumisión completa de su vecino. Esta situación expone una debilidad subyacente que muchos creían inexistente, una fisura en su armadura de poder. El presidente de la nación en la frontera, Volodymyr Zelensky, un líder que ha demostrado una resiliencia extraordinaria y una capacidad inmensa para unir a su pueblo en tiempos de guerra, se encuentra atrapado en un dilema existencial, constreñido entre las demandas externas de sus aliados internacionales, que exigen resultados o una solución, y las necesidades desesperadas de su propio pueblo, que sufre las consecuencias más brutales y directas de la guerra, desde la pérdida de vidas hasta la destrucción de sus hogares. Enfrenta decisiones imposibles, cada una con consecuencias catastróficas y dilemas morales insoportables. Es una situación sin salida aparente,
Una encrucijada terrible donde todas las opciones conllevan sacrificios inmensos y un futuro incierto. Donald Trump, el oportunista calculador por excelencia, solo busca su propio beneficio político, utilizando el conflicto como un trampolín para sus ambiciones personales de retorno al poder, dispuesto a sacrificar la estabilidad regional y la vida de otros en el proceso si esto le acerca a sus objetivos egoístas, sin un ápice de remordimiento. Y Europa, que inicialmente actuó como una coalición de seguidores ciegos de la estrategia estadounidense, atada a las dinámicas transatlánticas y quizás subestimando la gravedad y la duración de la situación, está despertando lentamente al dolor de sus propias heridas. La inflación galopante, la crisis energética que amenaza inviernos fríos, la carga humanitaria y social de millones de refugiados, y la erosión constante de su seguridad colectiva y su influencia global. Sin embargo, a pesar de este dolor y esta creciente conciencia de su vulnerabilidad, aún carece de una visión clara y unificada, de una estrategia coherente y un camino definido hacia adelante, lo que la deja vulnerable a las manipulaciones externas y a la división interna. La sociedad rusa, por su parte, son las víctimas silenciadas y a menudo olvidadas de esta tragedia épica, el pueblo que sufre las penurias y las pérdidas de la guerra de sus líderes, un conflicto que no eligieron y que les ha sido impuesto por un régimen autoritario. Anhelan desesperadamente la paz, la normalidad y la capacidad de construir un futuro sin miedo ni privaciones, un contraste brutal con la élite del Kremlin, que parece ajena al sufrimiento de su propia gente y más preocupada por el mantenimiento del poder absoluto y la expansión de la influencia a cualquier costo humano y económico. La brecha entre el pueblo y sus gobernantes es abismal y cada día más profunda. Sir, la paz, en este nuevo y desconcertante panorama geopolítico, es la nueva arma, un concepto maleable que se utiliza y se deforma para fines estratégicos, una moneda de cambio en el gran juego de poder. Pero, ¿quién gana realmente cuando, en última instancia, todos los actores importantes parecen perder algo fundamental? Territorio, vidas, credibilidad, prosperidad o legitimidad. La respuesta no es sencilla y el balance final aún está por escribirse, pero la tendencia apunta a un mundo más inestable y desconfiado. Este análisis, al ir más allá de los titulares sensacionalistas y desvelar las complejas capas de poder y manipulación que subyacen a los eventos, busca arrojar luz sobre la verdad, sin filtros ni sesgos. Por ello, si creen, como nosotros, que la verdad debe ser escuchada y que la información honesta y profunda es el pilar de la libertad y la comprensión en un mundo complejo, compartan este análisis con sus amigos, familiares y en sus redes sociales. Su apoyo es vital para que nuestro mensaje alcance a más personas y para fomentar el pensamiento crítico. Suscríbanse a nuestro canal y activen la campana de notificaciones para recibir más análisis honestos, profundos y sin censura, porque su conocimiento informado no es solo un objetivo, es nuestra misión primordial y la razón de nuestra existencia. El futuro de la verdad y la posibilidad de un mundo más justo y pacífico dependen de nuestra capacidad colectiva para discernir, comprender y actuar sobre la compleja realidad que nos rodea, más allá de la propaganda.